¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Los que nos acompañan en esta segunda conferencia, el abordaje criminológico de en los procesos terapéuticos y restaurativos con adolescentes en conflicto con la ley penal. Con la licenciada Mara Gabriela Arciga Galás, docente que estará participando también en el diplomado Abordaje y Acompañamiento Interdisciplinario a niños, niñas y adolescentes inmersos en procesos legales. De igual manera, trato de recordarles un poquito la dinámica. La licenciada expondrá su tema y si gustan ir haciendo a lo mejor algunas preguntas, tienen alguna duda, por favor vayan dejándolo aquí en el chat y trataremos de irlos leyendo, ¿no? También nos comentaba la licenciada Mara, si tienen alguna duda y quieren abrir su micrófono, también se puede hacer, ¿va? Igual, recordándoles al final de la participación de la licenciada, daremos un breve espacio para lo que son preguntas, respuestas y despejar todas las dudas que nos pudieron surgir. Una vez dicho lo anterior, me permito dar la voz a la directora del Instituto de Psicología Forense, la maestra Socorro Elvia López Campos, para que presente a nuestra ponente el día de hoy. Muchas gracias, estimado Alejandro. La verdad es que estamos con un gusto inmenso de haber recibir a la licenciada Mara Arciniega. Maestra, se le cerró su micrófono. Nos va a hablar de este tema por demás interesante. Comentábamos ahorita en corto que el tema de las infancias y el tema de las adolescencias en nuestra sociedad pues son relativamente recientes. Yo recuerdo a mis padres, que ahorita andarían ya por los 100 años, 90 y tantos 100 años, decían que la adolescencia no existía. Sin embargo, ahora la mirada está puesta ahí, no solamente para protegerlos, sino ayudarlos a que se desarrollen de la mejor manera posible, puesto que son los hilos que se tejen en las sociedades futuras. Entonces le agradecemos mucho, licenciada, que nos comparta sus conocimientos y su amplia experiencia. La presento en este momento la licenciada Mara Gabriela Arciga Galás, es licenciada en criminología, con especialidad en justicia penal para adolescentes. Está certificada como consejera en adicciones y elaboración de programas de justicia restaurativa. Es facilitador en medios alternativos de solución de controversias, con experiencia en los tribunales especializados de violencia familiar y de tratamiento de adicciones para adolescentes en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua. La recibimos con mucho gusto y le damos también la bienvenida como docente al instituto. Adelante, maestra. Muchas gracias, maestra Socorro, por la invitación a Alex y a José con el equipo también de aquí del instituto. Y pues agradeciendo a todas las personas a todos y a todas, las personas que se lograron conectar el día de hoy para ver la plática. Entonces, si me permiten, Alex, mm, voy a poner la presentación. Bien, listo. Bueno, pues la criminología desde los aspectos sociales, desde el trabajo que se realiza en los tribunales, ha tenido un impacto, yo creo que positivo con los equipos de trabajo con los que hemos estado avanzando durante 4 años, ya 5 casi en estos tribunales especializados. ¿Qué es o cómo se manejan los procesos terapéuticos y restaurativos en el área de adolescentes? Como bien escucharon dentro de la reseña que me hizo el favor la maestra Socorro de presentar, em, el trabajo que yo realizo es directamente con jóvenes que se encuentran inmersos en algún proceso con el tribunal, por ya sea como víctimas o como ofensores dentro de las carpetas
Y pues ha sido como que muy satisfactorio ver la manera en la que poco a poco hemos estado avanzando y hemos estado rompiendo estos tabús que se tenían sobre el trabajo de ir más allá, humanizar la justicia dentro de los mismos, ¿no? Mm, yo creo que sí es muy necesario iniciando la plática, sobre todo porque todavía existen muchas dudas referente a la diferenciación de estas dos ciencias, la criminología y la criminalística. Muchas de las personas todavía dentro de algunas pláticas van con la idea de esta situación de investigar el delito, cómo es que se llevan a cabo los levantamientos o si me toca de repente ver personas muertas. Y pues siempre les contesto lo mismo, ¿no? Yo la gente más cercana que he tenido muerta ha sido en los funerales, porque realmente la criminología está completamente en otra área, ¿no? La diferencia principal que vamos a encontrar, y es necesario que partamos de este punto para que podamos entender hacia dónde va esta plática, cómo es que vamos a ir trabajando punto a punto. La criminología basa su estudio en un enfoque de factores biopsicosociales, todas aquellas condiciones que nosotros como personas experimentamos dentro de nuestros entornos familiares, comunitarios, nuestros aspectos psicológicos, emocionales y desde las cuestiones biológicas. ¿Cómo es que yo me conformo y cómo es que esta composición puede afectar la manera en la que yo me desarrollo en esos aspectos, ¿no? El estudio de las causas y las consecuencias del delito. Vamos desde la prevención, el análisis, el acompañamiento y los seguimientos a los procesos de causas y consecuencias del por qué se da el delito, cómo es que una persona decide delinquir y cómo es que esta persona llega a los sistemas, al igual que también a la par trabajamos los aspectos de la víctima, ¿no? Cómo es que la víctima llega a ser víctima, cómo es que existen causas y consecuencias para que una persona llegue a ser víctima y pues parte de todo esto es de lo que engloba la criminología. Programas y políticas de prevención del delito. Somos las personas ideales y especiales cuando ustedes requieren un acompañamiento en cuestiones de investigación, de análisis, de conflicto. En ocasiones tenemos las escuelas donde se están generando bullying o tenemos cuestiones de algún conflicto comunitario con alguna colonia de vecinos o empezamos a disparar estas cuestiones de que se empiezan a ver muchos robos en los fraccionamientos, bueno, pues un criminólogo les puede apoyar para precisamente elaborar programas de prevención y acompañamiento en todos estos tipos de situaciones. Y al final tenemos, esto es solamente enlistativo más no limitativo, investigaciones y estudios, estudios generales sobre la criminología, sobre el crimen, sobre la criminalidad, sobre cómo es que impacta a la sociedad y cómo es que todo esto pues se engloba dentro de los trabajos de sociales. Y la criminalística, por otro lado, es el enfoque a pruebas y evidencias. Estamos hablando de un hecho en específico, qué, cómo, cuándo, dónde, recopilación y análisis de pruebas en casos criminales, identificación y recolección y análisis de pruebas. Entonces, sí es necesario que lo planteemos en esta diapositiva, porque todavía hay muchas personas que confundimos la criminología con la criminalística. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar a las personas que se encuentran dentro de un sistema y que forman parte del entorno del trabajo de los tribunales. Entonces, vamos a enfocarnos en el principal, la criminología. La criminalística la vamos a dejar allá para fiscalías o para otras áreas de investigación. ¿Qué es o cómo trabaja el criminólogo en los equipos multidisciplinarios? En el 2014 aproximadamente, aquí en el estado de Chihuahua se crean o se empiezan a desarrollar los equipos de trabajo de los tribunales especializados en tratamiento contra las adicciones. No es sino hasta después de 6 años que se incorpora al primer equipo de criminólogos. Este equipo es una persona en Chihuahua y otra persona en Ciudad Juárez. Cada uno nos encargamos de realizar un análisis general sobre las situaciones de cada uno de los adolescentes que ingresan al sistema por haber cometido el delito de algún delito que tenga alguna referencia con consumo de sustancias o tenemos por el otro lado
la violencia familiar. Todos aquellos casos, procesos, causas, situaciones que lleven a adolescentes a formar parte de un sistema y entran por estos dos tipos de delitos, ya sea consumo de sustancias o violencia familiar, van a pasar por los criminólogos. Aproximadamente yo creo que desde el año 2014 al 2017 más o menos, había un buen número de equipo y de trabajo que había estado sacando cada una de estas causas y cada una de estas carpetas de manera positiva, pero empezamos a ver que existía una reincidencia. Los adolescentes que ya habían salido del sistema regresaban como adultos y volvían a tener conductas criminales en delitos enfocados a lo que los había llevado como adolescentes. Entonces, el magistrado Guzmán nos busca una manera de hacer un cambio y empezar a analizar por qué los adolescentes estaban regresando al sistema. Y es así que busca la manera de que se integren los criminólogos y empieza el trabajo de investigación con todo ello. ¿Qué es lo que hace o qué es lo que hacemos dentro del trabajo en los tribunales? Primero, la prevención. Como este tipo de pláticas, como diversos foros en los que se nos invita a hablar sobre cómo es que los adolescentes se deben de estar visualizando y acompañando en ciertos procesos, la prevención nos permite a nosotros difundir el mensaje sobre factores, causas, motivos o circunstancias que pueden llevar a un adolescente a cometer un hecho, así como también todas aquellas banderas, todos aquellos señales amarillas, porque aún no estamos en rojas, señales amarillas que podemos decir, oye, esta conducta no es una conducta saludable, esta conducta nos puede llevar a una conducta más allá. Entonces, pláticas con bachilleratos, pláticas con secundarias, con grupos de niños en primaria, incluso también en centros de deshabituación de tratamiento contra las adicciones, centros residenciales o en algunos casos también hemos tenido que ir a hacer CERSAI. Pláticas sobre cuestiones de salud sexual, pláticas sobre acompañamiento familiar, nuevas masculinidades, cuestiones de talleres de reflexión con jóvenes, con jóvenes hombres. En todo esto, pues es parte del trabajo de prevención que se hace. Y por aquí voy a hacer un pequeño paréntesis agradeciendo infinitamente el trabajo que también las demás áreas realizan. También el análisis que se realiza es la investigación de todos aquellos factores positivos y negativos que pueden hacer que un joven regrese nuevamente a la sociedad o que probablemente lo vayamos a tener nuevamente en el sistema. Es necesario identificar los factores familiares, factores comunitarios, sociales, biológicos, que nos van a poder permitir aperturar un poco la conciencia sobre cómo es que el joven está viviendo el proceso, cómo es que el joven desde el momento que es detenido, desde el proceso en que lleva a fiscalía, se hace la primera audiencia en el tribunal y dura todo este proceso con nosotros y al final regresar a la sociedad, nos va a funcionar. Inmediatamente hay personas que podemos determinar si van a cumplir o no con ciertas condiciones que el tribunal les impone, pero va a haber otros jóvenes que definitivamente vamos a analizar que van a ser complicados, que incluso hay alguna aceptación bajo reserva con los tratamientos, porque varía mucho y depende mucho del trabajo que nosotros como profesionistas tengamos con ellos. Si nuestro trabajo es un trabajo positivo, con acompañamientos continuos, en un equipo y en un entorno adecuado para el joven, es muy probable que el adolescente pueda regresar a la comunidad de una manera positiva, pero siempre nos topamos con los conflictos de familia, de entornos, o incluso por más que nosotros podamos modificar los entornos externos, las cuestiones internas, el regresar a estos lugares de conflicto pueden hacer que el joven tenga una recaída. Entonces, también es importante este análisis que nosotros como criminólogos realizamos y la opinión que damos dentro de las mesas de trabajo para poder modificar de alguna manera todos estos aspectos y que se pueda dar una adecuada reinserción. El acompañamiento es uno de los puntos más significativos porque de ello depende que el joven haga clic
en el programa. Si un adolescente no se siente parte de un trabajo, parte de una familia o parte de un grupo, inmediatamente lo vas a notar porque él solo se va a relegar. Lo vemos muy comúnmente en las escuelas donde existen todos los grupitos de jóvenes y de repente vemos ahí a un adolescente o a un niño solo en las esquinas. Bueno, entonces hay que acercarnos e identificar qué es lo que está haciendo que ese adolescente o esa infancia se esté relegando. Y tenemos que entender si es una cuestión de educación, es una cuestión de violencia, de consumo, simple y sencillamente de personalidad, porque también se vale que los adolescentes batallen para tener estos contactos y hay que respetar estos acompañamientos. Entonces, esto nos va a permitir y nos va a dar la pauta para saber entender las necesidades, saber hacia dónde van a ir enfocados nuestros trabajos y sobre todo no saturar ni hacer lo que nosotros creemos que el adolescente necesita, sino permitirles a ellos expresarse dentro de ello y ahí sí nosotros intervenir y decir, ok, ¿tú qué quieres? ¿Quieres estudiar? ¿No quieres estudiar? ¿Quieres un trabajo? ¿No quieres un trabajo? ¿Necesitas un acompañamiento de psicología en terapia individual o simple y sencillamente un taller de grupo, ¿no? Hay que ver y hay que entender. Entonces, esta parte del acompañamiento también es muy significativa y la vamos a trabajar un poquito más adelante. Y el seguimiento. Hay adolescentes que, bueno, termina nuestro proceso, logramos que concluya el adolescente dentro del sistema, pero pues también hay que saber cómo va, o sea, si realmente el trabajo que hicimos, las herramientas que al adolescente se le brindaron fueron funcionales y va a regresar a estos entornos de manera adecuada, o si va a haber necesidad de reforzar algunos, va a haber necesidad de que continúe yendo a terapias o a grupos y reforzar los puntos débiles. Entonces, la criminología en los equipos multidisciplinarios se basa o generalmente se basa en la prevención, el análisis, el acompañamiento y el seguimiento de cada una de estas áreas. Los tribunales especializados de los que tanto he estado platicando, pues bueno, son dos, tribunales de tratamiento contra las adicciones y tribunal especializado en violencia familiar en el área de adolescentes. Tenemos otros tipos de tribunales especializados, pero eso ya es en otro ámbito y sobre todo pues con el trabajo con adultos. Funcionan generalmente en vías procesales de suspensión condicional del proceso. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, como el jueguito de Mario Bros, ¿no? Imagínense que vamos por el mundo de arriba y vamos matando tortuguitas y vamos saltando y consiguiendo monedas y vamos a llegar a una pequeña tubería. La suspensión condicional del proceso lo podemos visualizar como algo parecido. Vamos a meternos y vamos a entrar por esa tubería y vamos a llevar el mundo por la parte de abajo. La suspensión es una salida diversa a un proceso tradicional en el que nos va a permitir entonces que el adolescente pueda llevar hasta en libertad sus procesos y el acompañamiento de manera ambulatoria. Esto quiere decir pues que no debe de estar en un sistema interno. También puede ser por un procedimiento ordinario, nos podemos ir por el mundo de arriba de Mario Bros sin ningún problema y si nosotros consideramos que el adolescente necesita este acompañamiento, entonces lo incorporamos al programa. El procedimiento abreviado en el que se aceptan las ciertas condiciones que ambas partes, tanto el ministerio como la defensa, requieren y dicen, bueno, pues vamos a llegar a este acuerdo y hacemos un proceso abreviado y nos vamos a los programas especializados, ¿no? O en la etapa de ejecución de sentencias. Si ya cuando pasamos todo esto, hay jóvenes que ya se encuentran con una sentencia, ya existió el proceso, ya se llevó a cabo todo, las investigaciones, todo lo que tiene que llevar un proceso regular y llegan a un sistema de ejecución como lo que es CERSAI o ya algún proceso diverso ambulatorio, el juez puede solicitar que también se incorporen a estos programas. Entonces, ha sido muy interesante ver cómo las adolescencias se van adaptando a estos programas, porque muchas de las veces pensamos que el adolescente no va a estar de acuerdo, que por haber estado o formado parte del sistema tienen que ser rebeldes o son personas o jóvenes muy conflictivos y que si llegan al sistema es porque definitivamente están muy mal o son ingobernables. Y no, realmente no, o sea,
Yo creo que puedo decir que casi el 80% de los chicos que tenemos dentro del sistema podemos voltear a nuestros lados con su adolescente de confianza y puede en ocasiones ser él, ¿no? O sea, ser él el que quizá por un error, por una mala decisión, por experimentar, puede llegar a cometer un delito sin tener la conciencia de que es un delito, ¿no? Y pues eso no nos va a limitar en que pues, tenga que llevar un proceso. El detalle es de qué manera queremos que esta adolescencia conviva con el sistema. Si realmente queremos confrontarnos y estar en un proceso punitivo, donde se le castiga, donde no se le permite, donde se le limita el sano desarrollo o incluirlo dentro de algún sistema que le pueda permitir entender el funcionamiento, cómo es que su conducta afectó, cómo es de que las decisiones que él toma van a proyectarse en otros y aprender de esto, ¿no? Entonces, les comento, el programa de tribunales de tratamiento de adicciones empieza en el 2014, ya tiene casi 11 años en funcionamiento, mientras que el Tribunal de Violencia Familiar Adolescentes tiene apenas 5 años. Ya en estos días cumplimos nuestro quinto aniversario y ha sido muy satisfactorio ver cómo realmente se ha trabajado. El programa de Tribunal de Violencia, mm, hay algo muy noble dentro de él. Yo creo que no es por echarle flores aquí a mis compañeros, pero tuve el placer de tomar también un taller de capacitación aquí mismo en el instituto para el acompañamiento de grupos de reflexión con hombres y me permitió entender cómo formar parte de estos trabajos, formar parte de estos grupos, permiten a las adolescencias vincularse a algo, entender y sentirse acompañados dentro de los procesos, pero sobre todo dimensionar cuáles son las afectaciones y cómo es que mi proceso va a llevarme en 5, 10, 15 o 20 años, ¿no? Porque convivir con adultos que quizá ya pasaron por esas experiencias y verse reflejado en esas decisiones ha tenido un impacto muy significativo con ellos. Actualmente tenemos a 2 jóvenes dentro de los grupos de reflexión del tribunal. Y déjenme les platico que ha sido muy satisfactorio saber que los chicos han avanzado incluso de manera exponencial, a diferencia de jóvenes que estamos trabajando por fuera con asociaciones civiles o con talleres o con algún otro programa de manera individual, ¿no? Y pues bueno, quiero agradecer aquí a los compañeros que llevan estos grupos porque pues ha sido un trabajo verdaderamente especial el que se ha hecho. ¿Hasta aquí alguna duda? Me estoy yendo muy rápido, ¿vamos bien? Bueno, eh, tomo este silencio como que todo va perfectamente explicado. ¿Qué es lo que realizamos ahora sí? Vámonos a platicar, vamos a desmenuzar un poquito qué es el estudio criminológico y cómo es que yo lo realizo. Al momento que a mí me llega una carpeta o me llega una solicitud para realizar alguna entrevista y manejar todo este proceso, pues bueno, los datos generales, nombre, dirección, teléfono, edad, fecha de nacimiento, si es o no residente mexicano, si tiene alguna otra nacionalidad, si su primer idioma es el español, si profesa una religión. ¿Por qué es importante? Porque pues efectivamente hay jóvenes que forman parte de pueblos y comunidades originarias que no hablan el español. Y yo para poder comunicarme pues necesito primero entender cuáles son las necesidades de mi participante, cuáles son las necesidades del joven que ingresa al sistema. Una vez teniendo en cuenta esto, pues bueno, se solicita o no la intervención de una persona intérprete y pues logramos avanzar con esto. La justicia no se debe de detener porque no tengas el conocimiento de. La justicia siempre tiene que buscar su cauce y tiene que encontrar la manera de que quien está recibiendo o quien tiene la necesidad del servicio se sienta realmente atendido. Es nuestra obligación como funcionarios y es nuestra obligación mantenernos en constante capacitación y en constante aprendizaje. Apariencias y actitud durante la entrevista es también otro de los puntos que nosotros visualizamos. ¿Por qué? Porque es importante saber de qué manera estoy atendiendo al adolescente.
porque existen condiciones o existen momentos en el que hay jóvenes que llegan muy bien atendidos, muy limpios, con su higiene impecable, pero también tengo el otro, el otro punto, ¿no? El punto A y el punto B, jóvenes que vienen desasiados, jóvenes que su apariencia realmente está muy descuidada, y todo esto me puede indicar o puede tener una relevancia en la cuestión del enfoque emocional que están viviendo. Chicos que quizás se encuentran con algunas características de depresión, jóvenes que se encuentran con incluso intentos suicidas, eh, en completo abandono emocional, o simple y sencillamente las carencias en casa pues son significativas, que no cuentan ni siquiera con los servicios básicos. Es importante también hacer una pequeña lectura, porque en ocasiones los vamos a poder atender o poder entrevistar en los domicilios, pero hay veces en los que ellos van al tribunal y nosotros tenemos que recibirlos en nuestros espacios. Si no prestamos atención en lo que tenemos enfrente y la manera en la que la persona se expresa y actúa, entonces vamos a tener un conflicto en la manera en la que nosotros vamos a elaborar nuestros planes de integración. Esto de la apariencia y de la actitud va a ser una de las principales pautas que vamos a tener para saber cómo vamos a trabajar con él. Un adolescente que es abierto, que se presta a hablar sobre el conflicto, siempre nos va a permitir trabajar un poquito más ampliamente. Un adolescente que es un poco más cerrado, que es muy reservado respecto a las cuestiones emocionales, pues nos va a dar un poquito más de guerra, y tenemos que saber entonces de qué manera aperturarnos, ¿no? Generar este pequeño rapport, esta vinculación con él. Los datos del grupo familiar: papás, mamás, abuelos, tíos, hermanos, primos, toda la familia que sea posible, y toda la familia con la que él o la adolescente tengan algún vínculo. Muchos de las personas que entran en el sistema em, cuentan con algún tipo de carencia en el grupo familiar. Quizá a veces mamá que abandona, papá que fallece o que abandona. A veces estas infancias o estas adolescencias son criadas por abuelas, o incluso pues tenemos familiares, familias nucleares, o personas que viven también con algunos tíos, que comparten casas con primos, con familiares cercanos, o simple y sencillamente con los adoptados de la familia, ¿no? El típico primo que se vino de la sierra y pues aquí vivimos todos hechos bola. Todo esto me va a permitir entender a mí cómo es la dinámica en la familia, si existen redes de apoyo, si definitivamente el adolescente tiene conductas aprendidas desde el domicilio, o si hay cuestiones que tengo yo que ver por fuera, como por ejemplo la violencia. El análisis o la entrevista directamente con la familia me permite entender, en dado caso de que la persona sea un participante de los TTAs de consumo de adicciones, em, entender si la sustancia o esta cuestión del consumo se debe a algún conflicto familiar, o si el conflicto familiar se detona por el consumo de la sustancia. O sea, no es lo mismo como lo voy a abordar de estos dos ámbitos. Por eso es necesario entender desde dónde viene. En algún momento tuvimos un joven que pues traía un consumo bastante amplio de drogas, y cuando hago la entrevista pregunto a la mamá, bueno, ¿alguien más en la casa consume algún tipo de sustancias, o a alguien que usted conozca? Y me dice la mamá: yo fui consumidora de heroína durante el embarazo del adolescente. Entonces ahí entiendes, pues bueno, todas las cuestiones biológicas que el joven pudo haber tenido, y cómo es que impacta ahora en su vida de adolescencia, ¿no? Son informaciones que quizá en una entrevista abierta, o en una entrevista con algún grupo, o con asociación civil, pues de repente no tenemos. El área socioambiental: si en casa es prestada, si es rentada, si es propia, o incluso si es invadida. Tenemos jóvenes que viven en la periferia de la ciudad, y que pues a veces en sus condiciones, o que no tienen casa. Jóvenes que se encuentran en condición de calle, que viven o han vivido incluso debajo de un puente. Tenemos que buscarle los espacios para poder reubicarlos y ponerlos en un espacio seguro. Antecedentes criminológicos: toxicomanías, ambientes sociales criminógenos, faltas administrativas y antecedentes penales.
si consumen sustancias, qué tipo de sustancias, con qué frecuencia, desde qué edad, qué les genera el consumo de esta sustancia, qué complicaciones tienen posteriormente al consumo, cómo es que les llega la malilla, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas fisiológicos que se presentan para poder determinar si canalizarlos o no a centros de deshabituación residencial o si pueden llevar procesos ambulatorios? Tenemos también la criminogénesis y criminodinamia, cómo es que impacta todo este tipo de condiciones dentro de ellos y cómo es que se va llevando desde el origen de cómo es que el adolescente empieza a tener conductas negativas o desviadas en cuestiones de asociales, antisociales, parasociales y nos lleva entonces a la comisión de un acto o un delito. Los ambientes sociales criminógenos y las faltas administrativas. Si los adolescentes ya tienen alguna detención previa por Dirección de Seguridad Pública Municipal, si han sido detenidos en la calle por revisiones, estas revisiones arbitrarias, o si cuentan con alguna carpeta o algún antecedente previo, ¿no? Si ya han ingresado al sistema con anterioridad. Y la entrevista motivacional, que son las etapas del cambio. ¿Qué es esto? Pues bueno, nosotros vamos analizando qué nivel de voluntariedad tienen los jóvenes de participar dentro de estos procesos. Desde una precontemplación, el de no, yo no quiero, yo estoy aquí porque me obligó el juez o porque mi mamá me trajo o porque se les ocurrió a mi familia estar todos en contra de mí, hasta un proceso de sí tengo un conflicto, necesito ayuda y necesito gente que sepa cómo llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, me va a permitir en estas escalas determinar en qué punto vamos a partir nosotros como equipo de trabajo y empezar a evolucionar con el proyecto. Y el criminodiagnóstico es cómo es que yo desde el área criminológica, con todos estos aspectos que anteriormente revisamos, voy a trabajar. Si yo veo que es favorable o si yo considero que existen condiciones que puedan llevarme a revisar. ¿Cuáles son los factores de riesgo y de protección? Drogas, pares que promueven el consumo, referentes negativos, redes de apoyo nulas o débiles, riesgo de violencia hacia las víctimas o hacia la familia y entornos comunitarios complicados o caóticos. Positivos y negativos, aquí está el espejo. Yo voy a ir seleccionando y delimitando desde dónde voy a partir. Y pues bueno, otro de los trabajos que nosotros realizamos y que yo creo que surgen muchas dudas es la justicia restaurativa. La justicia restaurativa no siempre la aplicamos en el tribunal, realmente es un proceso alterno que se puede llevar a la par de los sistemas de justicia o incluso previos a ellos o posteriores a ellos. No es necesario que se meta o que se considere dentro de los procesos penales o procesos dentro de los tribunales familiares civiles, pero puede solucionar y puede apoyar a que quienes formaron parte de algún conflicto logren avanzar sobre él. Pueden ser completamente restaurativos, parcialmente restaurativos o mayormente restaurativos, dependiendo de quiénes formen parte de esto. ¿Qué quiere decir? Que a veces vamos a trabajar solamente con víctimas, a veces vamos a trabajar solamente con ofensores, a veces solamente con familias, a veces vamos a trabajar con víctimas familias, ofensores familias, o ya en lo más maravilloso sería trabajar ofensores, víctimas, familias y comunidades aperturarlo aquello a lo más amplio, ¿no? Ese esquemita ahí se los voy a dejar, posteriormente se los pudiéramos brindar, o pues si se meten al diplomado ya se los explicaré con mayor calma, ¿no? ¿Qué es o cómo se trabaja o cuál es la importancia de la justicia restaurativa? Primero, restaurar el orden y la paz comunitaria y reparar relaciones dañadas. Vamos a intentar sanar todas aquellas situaciones que como adolescentes hemos generado, ya sea a otra persona, a mi familia o a mí mismo. Denunciar el comportamiento delictivo como inaceptable y reafirmar los valores de la comunidad. Yo formo parte de una familia, yo formo parte de una sociedad, formo parte de una escuela, formo parte de un trabajo, formo parte de algo. Y si ese algo se vio dañado, pues necesito reafirmar esos valores. Apoyo a las víctimas, darles voz, permitir su participación y atender las necesidades. A diferencia de los sistemas de justicia tradicionales, donde la víctima puede o no estar dependiendo de su decisión, en los procesos de justicia restaurativa también esto es voluntario. Todos estos programas que les estoy hablando son de carácter voluntario. Si el adolescente desea, puede formar parte, si no desea, no se le va a obligar, puede llevar su proceso regular sin ningún inconveniente, no se le va a afectar en el mismo,
Pero en este punto, el apoyo a las víctimas, el permitir y escuchar y formar parte de estos pequeños vínculos permiten al adolescente tener una mayor visibilidad sobre el daño que se generó. Motivar también a todas las partes relacionadas para responsabilizarse, pero especialmente a los ofensores. Si yo hice, yo necesito entender a quién lo hice, cómo lo hice, qué fue lo que afecté y cómo puedo sanar eso que dañé. Quizás no lo voy a reparar ni lo voy a dejar igual, pero sí me va a permitir aperturar a una posible reparación del daño y no solamente económica, como generalmente lo manejamos, sino emocional o simbólica para aquellos quienes se vieron afectados. A veces solamente se necesita un perdón y con eso es suficiente. Identificar resultados restaurativos futuros. Yo ya hice algo, yo ya pedí un perdón, pero quién sabe, quizá ese perdón me vaya a derivar en que si yo robé en una tiendita, por ejemplo, y yo pido un perdón al dueño de la tiendita y el dueño de la tiendita entiende cuáles fueron los motivos que a mí me llevaron a robar y yo entiendo cómo afecté a ese dueño de la tiendita y cómo él perdió ese recurso del día o no sé, la comida para su familia del día de ese día, pues bueno, quizá más adelante incluso él hasta me pueda dar un trabajo. ¿Por qué? Porque existen entonces identificaciones de resultados futuros. Y prevenir la reincidencia. Lo que les decía, hay que evitar que los adolescentes que ya salieron del sistema regresen. ¿Cómo? Pues bueno, generando un cambio en los ofensores y facilitando su reintegración a la comunidad. Esto con el apoyo de otras instituciones, con el apoyo de asociaciones civiles, con el apoyo de nosotros como comunidad y como sociedad. Y les quiero platicar en estos pequeños minutitos que tenemos sobre cómo yo trabajé en un programa muy interesante que manejó el Instituto de Justicia Alternativa del Tribunal en compañía con una asociación civil que se llama Instituto de Jure, que también se enfoca en justicia restaurativa. El programa Restaurando Identidades. El programa empieza en el 2020 como un proyecto. Se viene la pandemia, hay complicaciones para poder llevarlo a cabo, pero mediante círculos y acompañamiento en justicia restaurativa se logra entrar al CERSAI 1, lo que le dicen el cerecito para adolescentes, ¿no? El CERSAI, que es el Centro de Reeducación Social para Adolescentes Infractores, aquí en la ciudad de Chihuahua y hay otro proyecto que se lleva a la par en Ciudad Juárez. En este proyecto se eligen jóvenes o se invita a participar a jóvenes que tengan más o menos características similares. Gente que haya cometido delitos más o menos similares, que ya tienen una sentencia, que se encuentran en cumplimiento y empieza este proyecto. En él son una serie de círculos con diversos temas en los que se habla sobre el daño, sobre la vivencia, sobre la afectación, sobre la reparación, la restauración y termina con un programa o un proyecto de reparación del daño, en el que los jóvenes realizan un trabajo diciendo de qué manera, si tuvieran posibilidad de hacer, repararían a la familia de sus víctimas o a sus víctimas en caso. Jóvenes que han cometido homicidios, jóvenes que cometieron secuestros, jóvenes que se encuentran por delitos graves dentro del sistema, entran al programa. Y después de una serie de círculos, aproximadamente 25 círculos, con diversos temas, diversos proyectos, en aproximadamente 5 meses estos talleres, este programa de justicia restaurativa, logran concluir. Y tenemos a la fecha chicos que tienen su familia, que lograron avanzar dentro de su conflicto, tuvieron un acercamiento con la familia de sus víctimas y recibieron un perdón. Entonces, ha sido muy significativo escuchar de la familia de la víctima y del mismo ofensor el lo siento, entiendo el daño que te generé y recibir te perdono por todo el daño que se hizo en su momento y entiendo que fuiste un adolescente que tomó una mala decisión y avanzamos con esto, ¿no? Ha sido muy significativo. Me tocó hacer a mí las entrevistas iniciales y las entrevistas finales de cada uno de los jóvenes que formaron parte del proyecto y el cambio fue completamente 360 grados.
jóvenes que se veían inmersos en pandillas, jóvenes que formaban partes de clicas, que su única misión en la vida era salir del sistema y regresar con su barrio. Están separados, haciendo su vida ya con nuevas infancias, con bebés, disfrutando de una educación, realizando un trabajo que les gusta. Y pues ha sido como que muy, muy interesante ver cómo el programa de justicia restaurativa ha impactado en ellos. Y por otro lado, tenemos también a los jóvenes que no se beneficiaron, jóvenes que realmente el programa, si bien tuvo algún impacto dentro en su momento, dentro del CERSAI, salen y pues regresan a las conductas, ¿no? O sea, la justicia restaurativa es para todos, pero no es para todos. Hay que saber quiénes pueden formar parte de ella y realmente quiénes desean recibirla. ¿Cuáles son algunos de los puntos o de las atenciones que se tuvo? Pues precisamente la vinculación comunitaria. Con estos, los jóvenes que formaron parte del mismo pudieron acceder a una asociación civil que les brindaba oportunidades laborales una vez que salían del sistema y pues se quedaba ahí el asunto punto y aparte, ¿no? Y tú eres una nueva persona y no tenemos por qué señalarte dentro de esto y avanzamos con lo que sigue, ¿no? No nos podemos quedar estancados siempre en ello. Apoyos de gobierno del estado, apoyos de gobierno municipal, asociaciones, cuestiones federales. Todo lo que se les pudo otorgar, se les intentó otorgar precisamente porque ellos conocían y entendían cuál era el impacto que como jóvenes podían tener en la comunidad. Otro de los aspectos que yo creo que muy pocos de nosotros aprovechamos dentro de ellos son los beneficios preliberacionales que se tienen. Yo esto lo conozco con adultos, con adolescentes, pues también debe tener un impacto. Aquí los abogados me podrán apoyar un poquito más, pero las cuestiones de los beneficios preliberacionales. Dentro de los equipos técnicos multidisciplinarios que trabajan la ejecución están los criminólogos. Y los criminólogos pueden formar parte de estos proyectos. Y eso nos permite en algún momento dar nuestra opinión y brindarles a las personas que se encuentran a los PPLs oportunidades de acceder a un beneficio preliberacional. Si su delito está con una condena de 5 años, quizá que formen parte de este tipo de programas y que sean entornos positivos, que realmente se haya visto un cambio significativo, pues determinarlo dentro de nuestros informes y poder presentarlo como parte de un beneficio así como el que se metan a trabajar, que hagan actividades, que concluyan la escuela, todo lo que puede ser algo benéfico para su proyecto de preliberación. También se puede meter programas de justicia restaurativa, ¿no? Entonces, ha sido como que muy interesante la manera en la que el tribunal ha trabajado con estos grupos, ha impactado tanto en el Tribunal de Tratamiento contra las Adicciones, el de Violencia Familiar, y programas como Restaurando Identidades en los adolescentes dentro del sistema. Esto no es solamente para aquellos jóvenes, como les mencionaba, que están involucrados en algún delito o en alguna carpeta, sino que también puede aperturarse a escuelas, a universidades, incluso hasta aspectos laborales, ¿no? De repente no me llevo bien con mi compañero de trabajo y pues bueno, podemos implementar procesos restaurativos, ¿no? ¿Qué es lo que está generando el conflicto? ¿Cómo lo podemos resolver? Y de qué manera mi participación y tu participación pueden ayudarnos a que todo esto mejore. Entonces, pues como que muy brevemente, muy puntualmente, ¿cómo es que todo esto se proyecta o cómo es que el impacto de la criminología se establece? Pues bueno, el criminólogo permite al equipo técnico, al equipo multidisciplinario, visualizar condiciones que quizá requieran atenciones más profundas. El criminólogo tiene la capacidad de poder identificar condiciones socioemocionales, sociológicas, biológicas, que digan, bueno, yo no soy médico, pero puedo determinar que existen ciertas condiciones dentro de la respuesta de este joven que me puede llevar a pensar que necesita una canalización o una atención médica.
quizá a un aspecto de psiquiatría, quizá a un aspecto médico. O saben que logro identificar algunas cuestiones que me pueden dar a pensar que el joven puede estar dentro de un cuadro depresivo. Pues bueno, yo no soy psicóloga, pero puedo canalizarlo a solicitar que el psicólogo le realice una evaluación y verificar si efectivamente cuenta o no con estos cuadros, ¿no? Y a partir de ahí poder elaborar un programa de atención y un programa de trabajo durante los 3, 6, 9 o 12 meses que se tenga dentro de la intervención. Entonces, pues bueno, creo que muy puntualmente esto es el trabajo que la criminología y cómo se relaciona esto dentro de los programas de justicia terapéutica y justicia restaurativa con pues las adolescencias y en algunos casos con algunas infancias. También tenemos jóvenes de primaria con los que estamos trabajando y de secundaria de primer año en programas restaurativos. Si no entran al sistema dentro de por la edad, podemos trabajarlo con justicia restaurativa porque pues bueno, tenemos las herramientas y tenemos que utilizarlas. Les dejo mis datos de contacto. También me pueden contactar mediante el instituto con muchísimo gusto en lo que les pueda apoyar y de la manera en la que pueda aportar. Adelante con todo el gusto del mundo. Clic, Creo que solamente para estamos en tiempo. comentarle, Adelante. hay preguntas pendientes en comentarios. Ok, no sé si me pueden entonces apoyar porque como yo tenía la presentación, pues casi no me fui viéndolas, pero adelante, vamos a ver cuántas podemos responder. No se apure, maestra, aquí se las leemos. La primera dice, si hay algún número importante de la comunidad menonita o tarahumara, rarámuri, a los que se les siga alguna carpeta y por qué delito. Sí, tenemos un número muy significativo. Hay un equipo de trabajo. Este programa de tribunales de tratamiento contra las adicciones está proyectado en Cuauhtémoc, Juárez, Chihuahua y estamos viendo la posibilidad de aperturarlo en Parral también. Pero en Ciudad Cuauhtémoc existe un equipo de trabajo. Ahí de repente me mandan a mí las carpetas porque no tenemos criminólogo allá, pero eso no nos limita. Nosotros somos, ahora sí que andamos por todo el estado. Vamos, hacemos la evaluación y muchas, más que menonitas, personas de la etnia rarámuri. Sí existe un número significativo de jóvenes de las etnias que tienen consumos de sustancias, generalmente marihuana, y últimamente hemos estado viendo un incremento en el cristal y el fentanilo. Entonces, estamos haciendo trabajos de prevención. Actualmente estamos proyectando en la Subcomisión de Justicia Restaurativa del Estado de Chihuahua, de la que formo parte. Estamos haciendo programas para ir a los asentamientos de las ciudades, a los asentamientos de pueblos y dar pláticas sobre la justicia restaurativa, sobre adicciones, sobre consumo, sobre todo esto, para pues hacer esto que hablábamos de la prevención, ¿no? Sí es un número considerable. Actualmente nosotros tenemos en sistema con nosotros dentro del programa activo son 12 jóvenes los que están recibiendo el tratamiento, más aparte pues las carpetas regulares que a veces no entran al sistema, pero con nosotros actualmente son 12 jóvenes los que están llevando un proceso de seguimiento y acompañamiento personalizado. Entonces, esperemos si podamos apoyar a más personas. Gracias, maestra. Tenemos otra pregunta. Desde su experiencia, desde el trabajo institucional, ¿cuáles son las principales resistencias, obstáculos o dificultades para la implementación de los ejercicios terapéuticos y restaurativos? Primero, yo creo que el miedo que tenemos en el sistema de aperturarnos a esto, de aperturarnos a procesos diferentes, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, la victimología, muchas de las veces dudamos si meterla o no dentro del sistema porque nos da miedo decir, bueno, y si realmente se nos va a 50 años la condena, no, espérate, o sea, eso son completamente cosas diversas, ¿no? Otro de los obstáculos que tenemos es la dificultad para que los titulares de las áreas nos permitan acceder a los programas que tenemos. A veces somos un poquito envidiosos con el trabajo y no corremos la voz de lo que se hace, ¿no? O de las herramientas que nosotros tenemos dentro de las áreas. Y eso afecta, y afecta de forma muy negativa a quienes son usuarios, porque no me afecta a mí como criminóloga, yo sigo teniendo trabajo, a mí me sigue llegando el cheque, pero realmente afecta al joven que va a durar 12 meses en un sistema cuando puede durar 6. Entonces, ese es otro.
Y yo creo que el tercero, que para mí es de los más importantes, que no entendemos muchas de las veces que los jóvenes no tienen las condiciones para poder cumplir con las obligaciones que el sistema les impone. A veces son recursos económicos, a veces son condiciones emocionales, a veces son condiciones físicas, porque pues una persona que está en consumo va a ser muy difícil que se quiera levantar de la cama a ir a una terapia. Y si se logra levantar de la cama, quién sabe si cuente con el recurso económico para poder ir a su terapia. Y si logra ir a su terapia y de repente le dicen, ¿sabes qué? Te cancelamos porque hoy fue día festivo. Y ahí completamente lo perdemos. Entonces, el compromiso que nosotros como instituciones vamos a tener con ellos y si realmente podemos solicitarles y pedirles que se integren estos programas, necesitamos cubrir sus necesidades. Yo no le voy a pagar por siempre el taxi o el Uber o el camión, pero sí le puedo decir, quizá las primeras dos y para la tercera tú ya tienes que tener el compromiso de tener este dinerito para poder ir a tu terapia, ¿no? Entonces, pues yo creo que esas son algunas de las resistencias, obstáculos y dificultades. Gracias, maestra. Hay otra pregunta. ¿Hay una relación de la edad y el desarrollo emocional con la propensión a cometer delito en la adolescencia? Hijo, yo todavía tengo 36 años y como que se me anda antojando cometer ciertos delitos. Estoy en mi segunda adolescencia. Este, Conforme vamos en el desarrollo, se van a cometer ciertos delitos. No es lo mismo lo que un joven de 9 años pueda cometer contra lo que una persona de 17, ¿verdad? Vamos a tener factores completamente diversos, pero comúnmente, ¿cuáles son los delitos que nosotros más tenemos en las etapas de pudiéramos decir, de los 14 a los 17 años, casi por 18 por cumplir, vamos a tener mucho, mucho, mucho conflicto con temas de sustancias, lo que viene siendo contra la salud, delitos contra la salud y narcomenudeo. Jóvenes que se van a comprar un churro y les dice el amigo, ¿sabes qué? También guárdame el mío. Y les dice todo el amigo, ¿sabes qué? También guárdame todos los míos. Y se lo dejan solamente a uno y al momento de que llega la policía, pues saca la bolsa de los 50 churros, ¿no? Y pues vas al sistema. También delitos como robo son parte de esto. ¿Por qué? Porque jóvenes que están en consumo cometen robo para poder mantener el consumo, ¿verdad? A veces dicen que los jóvenes que se ofrecen para cargar los tanques de gas, pues a veces los tienes que estar supervisando porque se los vuelan. Y de ámbitos de cuestiones sexuales. Tenemos también muchas ofensas en cuestiones de violaciones, en cuestiones de abusos, pero de violencia familiar sí tenemos, pero sobre todo no contra las parejas como pensamos. Tenemos mucho contra los papás, mucho contra los hermanos y contra los abuelos. Entonces, es muy, muy interesante porque a diferencia de un tribunal especializado en género, que donde la mujer es la víctima, pues los adolescentes son vulnerados y pueden ser ofensores de cualquier persona de la familia, o sea, no solamente hacia la mujer, sino hacia los abuelos, hacia la pareja, hacia las hermanas, hacia los hijos, porque tenemos adolescentes que son papás también jóvenes de 16, jóvenes de 15 años que ya están a cargo de infancias, ¿no? Entonces, forman parte también de estos conflictos que se han estado presentando. Hay dos preguntitas más. Igual si Ujú. surgen, déjenoslas aquí en el chat, por favor. ¿Se requiere alguna formación específica o certificación para implementar acompañamiento en procesos restaurativos o terapéuticos? Sí, sí se requiere, en procesos restaurativos se requiere una certificación, se requiere una capacitación como facilitadora, como parte de los procesos de justicia restaurativa. Y en sistema terapéutico, pues además de tu área de estudio, psicología, criminología, trabajo social, dependiendo del área de trabajo que tú desarrolles, para trabajar con adolescentes se necesita la especialidad en justicia penal para adolescentes o enfocada hacia adolescencias y de preferencia tomar talleres y capacitaciones aquí en el instituto. Yo sé, ahora sí que parece anuncio muchachos, pero en serio, el instituto brinda algunas de las capacitaciones que se necesitan. Por ahí ando viendo violencia en una de las cámaras, así que ojo con eso. Este, mm, Se necesita, por ejemplo, talleres de reflexión con grupos para hombres, acompañamiento en sistemas con infancias, victimología, áreas que, pues bueno, son de importancia para el sistema
ahora sí que el instituto nos puede apoyar. Yo he tomado algunas capacitaciones con ustedes precisamente porque pues, nos aperturan la posibilidad de seguir en constante conocimiento. Y otra de las cuestiones que es importante, nosotros es nuestra obligación como funcionarios no solamente limitarnos a lo que los sistemas o el tribunal nos puede brindar, sino también nosotros invertirles poquito a poquito en eso. Y no sé, ¿me falta otra pregunta? Sí, ya fue contestada parcialmente, pero se nos puede abonar un poquito más, ¿va? Sí. Llegan procesos de justicia restaurativa en delitos sexuales con adolescentes menores de 12 años. Sí, incluso hemos trabajado procesos con adolescentes menores de 12 años, jóvenes de primaria, jóvenes de secundaria, que lo que se pide es que al menos las infancias tengan más de 6 años, porque tenemos grupos de justicia restaurativa con víctimas de violencia sexual. Entonces, una cosa es que sean víctimas y otra cosa es que sean los ofensores. También se puede trabajar con ofensores, pero casi todos los programas de justicia restaurativa que al menos yo he trabajado o del cual yo he formado parte son con niños víctimas, niñas víctimas de violencia. Tenemos también trabajo con jóvenes que no están por ese tipo de delito, por el delito de robo. Actualmente estamos trabajando con una joven, llevando círculos, capacitándola a ella para que ella pueda dar círculos en su escuela. Eso fue un acuerdo que se realizó en fiscalía, por ejemplo, para no tenerla, o como no entra dentro del sistema, pero pues necesita entender que su conducta fue una conducta, que no está dentro de la norma, pues bueno, la estamos llevando por procesos restaurativos. Y nos surgió una pregunta más, maestra. Dice, en cuanto al delito de abuso sexual, ¿qué diferencias han encontrado en cuanto al rango de edad de los victimarios? Por ejemplo, cuando los niños lo cometen o cuando ya lo realizan los adolescentes. Dice, estoy realizando mi proyecto de tesis de ese tema y me interesa saber de ese aspecto. Ok. Generalmente con los niños tenemos condiciones de abuso muy significativas en cuestiones de repetición de conductas. Es muy raro que una infancia realice solamente tocamientos de manera voluntaria o de manera espontánea. Entonces, hay que analizar de dónde están surgiendo esas conductas. Pero en jóvenes, adolescentes, que ya estamos hablando de personas de 15, 17 años, más cargados hacia los 17 años, sí son cuestiones de experimentación, o sea, sí hay jóvenes que pues les interesa, están desarrollándose en un ambiente de sexualidad y pues en ocasiones a veces no salen las cosas como lo planean y pues tristemente se comete un delito, ¿no? Entonces, sí varía. Sí hay como que estas pequeñas diferencias en cuanto al rango de edad de los ofensores y sobre todo pues en el tipo de abuso o de afectación, en este caso violencia que se lleva o violencia sexual que se lleva contra la víctima. Gracias, maestra. Yo tengo una duda. Adelante, abran su micrófono. Este, ¿Cuáles son los porcentajes de éxito de estos programas? O sea, ¿tienen una cifra o algo que avale algo más? Sí, sí hay estadística. Año con año se realizan dentro de los aniversarios la proyección de las estadísticas de graduaciones, jóvenes que ingresan al sistema. Yo creo que más o menos estamos hablando casi de un 90% de reinserción. Los jóvenes que llegan a entrar nuevamente entran ya como adultos y generalmente son personas, como les mencionaba en un inicio, que sus factores y sus condiciones se ven complicadas y que pues en un programa de 6, 7 meses o son jóvenes que abandonan el programa, que dejan de ir a la mitad de su tratamiento y que no los volvemos a topar como adultos. Entonces yo creo que casi casi es un 90% de éxito en reinserción a diferencia de un 70-65% que se tenía antes de que se interviniera con los programas de tratamiento. Y una última pregunta. Usted dijo que hacían un criminodiagnóstico al inicio cuando recibían a la víctima. Cuando terminan el tratamiento, ¿hacen otro criminodiagnóstico? El criminodiagnóstico se hace para la entrevista con el ofensor.
Y es al final de toda la entrevista que se generaliza con toda la información que se tiene. El criminodiagnóstico, más que de criminodiagnóstico final, se da un informe general de atención. Entonces, con él nos podemos como que permitir visualizar si este participante, ya en este caso como dentro del sistema de justicia, tiene condiciones positivas o favorables para poder lograr una reinserción efectiva. Esto, claro que pues con un acompañamiento de las demás áreas, ¿verdad? El área de criminología es solamente una de las 7 áreas que se manejan en los tribunales, que es el de psicología, trabajo social, el área de justicia, que viene siendo el ministerio, la defensa, la supervisión, algunos casos, asociaciones civiles, más aparte los acompañamientos con Dirección de Seguridad Pública. O sea, esto es, cada una de las áreas emite su propio informe y al final estos informes se conjuntan y se puede entonces dar ya un panorama para saber si la reinserción pues va a ser efectiva o no. Que tampoco garantiza al 100%, pero pues al menos nos podemos dar una idea hacia dónde se proyecta el adolescente. Ok, gracias. No, de nada, muchas gracias por preguntar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que tenga alguna duda? Si no, maestra, agradecemos de manera amplia y infinita su participación el día de hoy. También hubo muy buenos comentarios sobre su dominio del tema, sobre la forma en la que nos explicó también el día de hoy. eh, y sobre todo un tema súper importantísimo, ¿no? Yo me quedo con algo que mencionó a lo largo de la plática, que hay que humanizar los procesos. Hay que humanizar los procesos, sobre todo para brindar un abordaje integral en pro de las víctimas y de los ofensores, ¿no? Muchísimas gracias por su participación, maestra. Le debemos el reconocimiento, se lo vamos a hacer llegar próximamente de manera física. Vamos a dejar aquí en el chat compartiéndoles a todas y todos la nueva página del instituto, por si le pueden dar like, seguir, por favor. Y chequen la oferta educativa que está próximamente a aperturarse en el mes de abril, que vamos a tener 3 diplomados: el abordaje y acompañamiento interdisciplinario a niños, niñas y adolescentes inmersos en procesos legales, donde va a tener participación la licenciada Mara. También vamos a tener la segunda generación en intervención y acompañamiento psicosocioreeducativo a hombres, que es parte también del abordaje integral que se les brinda a tanto adolescentes como adultos, ¿no? Y sobre todo también vamos a tener el diplomado en peritaje psicológico especializado en materia familiar, también para que si les interesa el tema, y sobre todo hacer el anuncio. Quienes están en el grupo de WhatsApp, si no están en el grupo de WhatsApp del instituto, déjenos aquí su numerito, lo agregamos. Tenemos una beca especial para quienes estén dentro de lo que es el grupo de WhatsApp, que es una beca del 20% de descuento. Entonces, aprovechen, aprovechen. Y así, de igual manera, invitarlos a la siguiente conferencia, que por aquí anda la maestra Luisa Fernández Parza. Ella va a estar compartiéndonos el jueves 20 un tema que también es de muchísima importancia, ¿no? ¿Cómo impacta el adultocentrismo en la atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia? Entonces, vayan de una vez solicitando su inscripción. Recuerden que está el 20% de descuento para los diplomados, y sobre todo que al final, si ustedes estuvieron constantemente dentro de este ciclo de conferencias, también se les va a otorgar un reconocimiento, ¿va? José, si no hay más por el momento y si nos quieren dejar aquí sus datos, nos vemos la siguiente semana. Buenas noches a todas y todos. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias, Alex. Hasta Gracias luego. a todos y a Buenas todas. noches. Fíjense. Muchas gracias, Ligmara. Saludos.